Nosotros conocemos al pastor Vallellanes, que juntamente con Yolanda, su esposa, está con nosotros hoy, qué bueno. Pero para que puedan conocer algo de lo que el pastor Vallellanes hace y ha hecho. Él es el director de la Liga Bíblica en Puerto Rico, presidente también de la Fundación Mies. Mies es una organización puertorriqueña que equipa y sostiene misioneros en distintas partes del mundo. Misioneros equipan, sostienen pastores y sembradores en 15 países. ¿Bien? Pertenece al movimiento de Iglesia Defensores de la Fe. Es autor del libro Grupos Pequeños Saludables. ¿Bien? Y también es creador del modelo Felipe, que es un modelo para plantación de iglesias. Y es coautor del libro Sembremos Iglesia. Eso es parte de lo que el pastor Vallellanes hace y está haciendo, y quizás otras cosas que no están aquí anotadas. Ahora, ¿quién es el pastor Vallellanes? Él es un siervo de Dios. Ven. Recibimos con un aplauso. Gracias. Y también soy amigo del pastor aquí y de la hermana Mercy. Mi saludo para ustedes y mis saludos para esta linda iglesia. Quiero presentar a mi esposa Yolanda. Ella es la mejor mujer del mundo. No es el cliché, porque me deja hacer en casa lo que a mí me dé la gana. Si a mí me da la gana de planchar plancho, de pasar mapo, de botar la basura, de pintar la casa, de cortar la grama, lo que a mí me dé la gana. Si ella estuviera aquí diría, hermano, el problema es que a él no le da muchas ganas de hacer las cosas en casa. Llevamos ya 31 años de casados, 3 muchachos. Mire, ya estamos por terminar. Realmente hemos tenido en esta reunión un manjar muy bueno, porque hemos visto la diversidad de hermanos, hermanas, la motivación de hermanos y creyentes aquí en Puerto Rico para salir a compartir el Evangelio, las buenas noticias con los hermanos de África. Así que yo, articulando bien los minutos que tengo, y estoy obligado a tener minutos, porque tengo mis maletas ya listas en el baúl de mi auto. Ustedes se salvaron, porque si no el avión me deja. Yo soy de los primeros que salgo hoy, esta tarde, para Guinea Ecuatorial. Así que yo soy la primicia para asegurarme de que ellos puedan llegar allá. Así que por esa razón voy a estar saliendo inmediatamente después que termine el culto. No obstante, vi un video que quiero compartirlo con ustedes en este momento, pero antes déjeme invitarle para que usted y yo miremos un pasaje de las Escrituras que con este video, el pasaje, las cosas que se han dicho y unas pequeñas líneas que yo voy a decir, vamos a concluir y después vamos a tener un momento de oración por usted. Sí, porque ya oramos por Guinea Ecuatorial y oramos por todo eso y usted va a seguir orando para que nosotros lleguemos bien, pero de lo que se trata ya en estos minutos que nos quedan es de usted. Amén. Así que Lucas capítulo 10, verso 25, nos da el marco bíblico de este cierre, de este culto misionero. Lucas 10, 25. Y es una parábola que es de las más conocidas de las Escrituras, la parábola del buen samaritano. Y permítame leerla. Por favor, todo el mundo con la Biblia, ponga sus ojitos ahí en el texto bíblico. Dice las Sagradas Escrituras para nosotros en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, ¿quién? Ponga sus ojitos. Y he aquí un intérprete de la ley. Se levantó y dijo, ¿para qué? Para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo,
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceites y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vamos a escuchar este video a ver si está listo. Se lo estamos dejando a la iglesia para si usted después lo quiere escuchar, lo puede pedir. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que le animen. El discípulo busca siempre animar. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la palabra. El discípulo enseña la palabra. El creyente espera que le oren. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es Señor. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente. Pero no todo creyente es discípulo. ¿Vos sos creyente o discípulo? ¿Qué querés ser?
hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Disculpen el voz ese, pero el mensaje está claro, ¿verdad? Así que vamos a tomar estos minutos para afirmar lo que es ser discípulo. Los últimos años he estado trabajando en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, precisamente enseñando la diferencia de lo que es Jesús como Salvador y Jesús como Señor. Cuando la persona acepta a Jesús, está aceptando la salvación, pero implícitamente está aceptando el señorío de Jesús. Pero muchas personas quieren solamente la salvación, pero no quieren dar. La diferencia está en que en Jesús Salvador tú recibes, en Jesús Señor tú das, tú te entregas tu mente, entregas tu vida, entregas el control de tu vida, el control de tu familia, la brújula de la dirección de lo que tú vas a hacer. ¿Sabe por qué hay muchas personas que actúan igual que los no cristianos? Porque solamente tienen la salvación. Y yo he aprendido en estas experiencias ministeriales que hay varias conversiones. No solamente es la primera, donde uno acepta la salvación y recibe a Jesucristo. Hay otras. Mire, está hasta la conversión de hacerse miembro de la iglesia. Usted sabe lo que representa dar ese paso de dejar de ser espectador, dejar de ser asistente de la iglesia, dejar de estar mirando de lejos a ver lo que está pasando para decidirse ese día, asumir con responsabilidad: yo quiero convertirme en miembro de la iglesia. Convertirse, otra experiencia de conversión también es el momento en que uno decide convertirse en evangelista, y no evangelista de los que tienen que estar en estadios o hacen sus grandes campañas, sino tan sencillo como compartir la fe con otras personas en su comunidad. En este pasaje bíblico, el Maestro Jesús se enfrenta primero con unos discípulos que él había enviado, que es el trasfondo, que venían de hacer su trabajo misionero. Él los había enviado a los 70. Era la primera vez que Jesús enviaba a sus discípulos en su nombre sin que él estuviera con ellos físicamente. Y ese ejercicio era un ejercicio muy importante. ¿Por qué? Porque era un ensayo de lo que podría venir después cuando Jesús ascendiera a los cielos y dejara a sus discípulos con la gran comisión. Así que los manda a los 70. Les dicen: no se preocupen que van a comer, no se preocupen que van a vestir, no se compliquen mucho las cosas, y le da unas instrucciones sencillas y les dice: usen mi nombre donde quiera que vayan. Así que los 70 salieron, me imagino que no sabían cómo hacerlo, pero lo pusieron en práctica y vieron el resultado y están regresando donde Jesús, contentos, alegres, y le dicen: Maestro, hemos hecho lo que nos dijiste, usamos tu nombre, oramos como tú nos dijiste que oráramos, y oramos en tu nombre, los enfermos se sanaban, y aún los demonios se sujetaban cuando usábamos el nombre tuyo. Y en ese reporte maravilloso, el Maestro dice: y yo veía a Satanás descender del cielo como un rayo.
¿Qué significa esto? Significa que el dominio que Satanás ya tenía sobre la tierra, ese dominio que tenía desde el principio, desde esa caída, dominio que había tenido sobre la influencia sobre el hombre, ahora había otra fuerza, ahora había otra autoridad en la tierra, utilizada por hombres de carne y hueso, sí, por la creación imperfecta, pero ahora los que han sido salvados, ahora los que tienen confianza en el Señor, ahora los que usan el nombre del Señor, y la autoridad de Satanás ahora tenía que estar sujeta a esta autoridad espiritual puesta en los labios de gente de carne y hueso. El comienzo de la iglesia. Por eso cuando el Señor dice, vamos y hagan discípulos, Él está hablando de una transformación que requiere que los que vayamos a ser discípulos tengamos toda esa autoridad que Él nos ha delegado. Así que cuando el Señor recibe, y en este contexto habla del reino de los cielos y les dice, está bien, todo lo que han hecho está muy bien, pero hay algo más importante y es que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y el maestro siempre va a ser maestro, siempre va a estar enseñando a sus discípulos. Por eso en este culto y en esta reunión lo más importante es lo que nosotros como discípulos vamos a adquirir para cuando salgamos de este lugar. El relato bíblico dice, preocúpense y ocúpense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque eso no se trata de hacer, no se trata de figurar, no se trata de cumplir, no se trata ni siquiera de tomar pasajes e ir a un país bien lejano. No se trata de a veces sentirnos héroes porque estamos a lo mejor haciendo cosas que otras personas cristianas no hacen. No se trata de eso, sino se trata de que seamos discípulos. Y Jesús dijo, en esto conoceréis que ustedes son verdaderamente mis discípulos cuando ustedes guardan mis mandamientos o guardan mis palabras. Así que la experiencia del discipulado es una experiencia que va a comenzar desde el momento en que le diste tu corazón a Jesús, desde el momento en que aceptaste a Jesús como Salvador, pero es una experiencia de vida que es un proceso de vida que te va a seguir hasta que estemos en la presencia de nuestro Señor. Y cuando todas estas cosas estaban ocurriendo, allí había uno que conocía la ley, que era religioso, que podía explicar mucho más profundo los conceptos teológicos de Dios del Antiguo Testamento y también del pensamiento griego y de otras cosas mayores, y que este hombre quería también estar cerca de Dios. Y se acerca y hace una pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y los que tienen mentes pragmáticas, los que tienen mentes prácticas, que se les hace a veces difícil entender algunos conceptos de las iglesias, algunos conceptos religiosos, y dicen, no, demuéstramelo de la forma más sencilla, dime qué es lo que hay que hacer para yo hacerlo y empezar por ahí, ¿verdad? Los de las ciencias duras, los científicos. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Porque desde ahí yo voy a comenzar. Pero el relato bíblico dice que la intención de este hombre no era esa, sino que la intención era probar a Jesús.
el hombre dio la respuesta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, amas a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a concentrarnos en lo segundo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre, cuando tiene este diálogo con Jesús, que da la respuesta o que tenía la respuesta correcta, Jesús le dice, muy bien, sigue haciendo lo que estás haciendo, hazlo. Pero viéndose descolocado, inmediatamente lanza una segunda pregunta. Y la pregunta es, ¿y quién es mi prójimo? Para entender la pregunta de este maestro de la ley, hay que conocer algo que está en la mente de este maestro de la ley. Y es que este mandamiento, que era conocido, los maestros de la ley le habían añadido varios mandamientos con relación a quién era el prójimo. Por lo tanto, para un judío, el prójimo iba a ser otro judío. No podía ser un gentil. El amor de Dios no podía llegar hasta un gentil. Y ellos decían, amarás a tu prójimo como a un fariseo. Es decir, solamente si tu prójimo es un fariseo. O amarás a tu prójimo si tu prójimo es un israelita. Pero nunca el prójimo iba a ser uno que no estuviera dentro de su cultura. No era posible. Podían ser muchas personas, pero todos tenían que estar de alguna manera dentro del núcleo de aceptación. Y Jesús sabía eso. Y esto tiene otro trasfondo. En el Antiguo Testamento es bien cierto que Dios en varias ocasiones le había dicho al pueblo de Israel, no te contamines con otros pueblos, con otras naciones, mantente puro, etc. Pero también en otras ocasiones le había dicho, como en Levítico, tienes que encargarte del huérfano, del extranjero, y tienes que cuidarle, y tienes que tratarle como a uno de los tuyos. Pero esa parte, en él, la mentalidad de este maestro y del fariseo no entraba. Así que el fariseo dice, bueno, lo tengo atrapado, ¿y quién es mi prójimo? Porque hay tantos prójimos. Puede ser el israelita, puede ser el judío, puede ser el fariseo. ¿Quién es mi prójimo? Y ahí el Señor se vale de esta historia que acabamos de leer y que yo quiero tratarla de ponerla de una forma práctica para lo que es un discípulo. En la historia hay dos figuras religiosas, el sacerdote y el levita. Los dos están descendiendo de Jerusalén a Jericó. En Jerusalén estaba ¿qué? El templo. No es que iban para el templo, sino que estaban regresando del templo. Muy bien. Habían tenido su experiencia cultica. Habían tenido su experiencia de adoración. Habían tenido su encuentro con la palabra de Dios. Habían oído la palabra de Dios. Y habían cumplido
el sacerdote y el levita. El sacerdote, sus votos como representante de Dios ante el pueblo y representante del pueblo delante de Dios. Se había purificado y había cumplido tal y como la Escritura lo había establecido. Y el levita, en un tercer rango, había cumplido también su experiencia de adoración, su experiencia con Dios. Y en esta historia hay dos personajes más, un samaritano y un pobre hombre judío, víctima de la violencia de aquel momento. El relato bíblico dice que le quitaron su ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Y en esta historia que escribe Jesús para enseñarle a aquel hombre lo que es el prójimo, pone las primeras dos figuras religiosas saliendo de su experiencia cúltica, viendo al pobre hombre medio muerto y cruzando la calle, porque dice en el griego original que se fueron por el lado opuesto. Los dos hicieron lo mismo. Se supone que el sacerdote mostrara su lado sensitivo porque había estado con Dios. Bueno, el sacerdote no lo hizo, pero vamos a esperar entonces que lo haga por lo menos el levita. Pero tampoco el levita lo hace. Entonces aquí hay algo malo. Pareciera como que el Señor está haciendo una lectura de una condición. Pareciera que el Señor está sacando una radiografía de una condición. ¿O acaso el Señor de la iglesia no puede hacer radiografía de sus seguidores? El salmista decía, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino correcto. Y toma un samaritano. Bueno, ustedes conocen que el samaritano era una mezcla de judíos con gente pagana en un momento del cautiverio. Judíos que se habían mezclado y habían hombres con mujeres que no eran judías o viceversa, y se creó ese grupo. Por lo tanto, era en la mente del maestro de la ley, era el aspecto más bajo, más indigno. Era peor que un gentil, porque era una mezcla. Y el maestro toma esa figura del samaritano, y cuando el samaritano ve al hombre medio muerto, la Biblia dice que se le encimó. Hizo varias cosas interesantes. Uno, primero, lo curó, lo vendó con aceite, con vino. Lo subió a la cabalgadura. Le buscó techo. Se quedó con él. Y se involucró financieramente. Y no solo eso, sino también pensó en el futuro, en los gastos futuros de ese hombre. Como para romperle el esquema al sacerdote. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Eso es lo que hace Dios con sus discípulos. Eso es lo que hace Dios con la gente que Él le quiere enseñar. Romperle los esquemas, las formas de pensar, el condicionamiento. Porque del mismo modo que el sacerdote y el levita, que no vamos a entrar en los méritos de por qué no lo ayudaron, pero del mismo modo que hicieron los razonamientos que pudieron haber hecho
para no involucrarse son los razonamientos nuestros hoy día para no involucrarnos. ¿Para no involucrarnos con qué? Se lo voy a poner sencillo porque por si no lo está entendiendo. ¿Quién es aquel hombre herido que está en el camino, medio muerto, sin ropa, golpeado? ¿Ah? No, no es el prójimo. Ese no es el prójimo. Ese hombre representa la persona que nosotros nos vamos a encontrar cuando salgamos de este lugar de reunión. Ese hombre representa la sociedad puertorriqueña. Ese hombre representa nuestra comunidad, nuestros compañeros de trabajo. ¿Cuál es el Puerto Rico que estamos viviendo hoy día? Óigame, si nos han dado un tumbe de 72 mil millones de dólares, ¿o usted no se da cuenta de eso? Alguien en algún sitio del mundo tienen que estar esos 72 mil millones de dólares, que es la deuda donde nosotros estamos. Alguien nos ha robado a nosotros las esperanzas, los sueños. Alguien está obligando a que las familias puertorriqueñas se desmembren, se rompan, se quebranten. Alguien se está robando las vestiduras y las heridas. ¿Quién está golpeando a esta sociedad? ¿Dónde están las bandas que nos están dañando nuestro país? Del narcotráfico, que ya casi nadie habla en contra del narcotráfico. Solamente cuando agarran 2 o 3 faldos con droga, pero ninguna figura política está hablando en contra del narcotráfico aquí en Puerto Rico. Busque para que usted vea a ver si ¿a quién habla en contra del narcotráfico en Puerto Rico? Candidato, y yo no quiero mencionar nombres, legislatura, nadie habla del narcotráfico en Puerto Rico. ¿No se ha dado cuenta usted de eso? Y nadie está hablando de los problemas que están hundiendo y que han hundido a nuestro país. Y cuando salgamos de nuestra experiencia cultica, vamos a buscar muchas excusas, muchas razones para cruzar la calle y pararnos al otro lado y mirar al que está allí y decir, ay, gracias Señor que yo vine después que esos maleantes vinieron, porque si no me hubiesen... Gracias Señor porque tú me libraste. Ay, qué bueno es Dios. Y llegamos diciendo, ay, pasé poquito antes de que mataron a 3. O que hirieron a 2. ¿Puede decir amén? Si no dice amén, diga ay, ouch o algo, pero diga... O decimos, ay, gracias Señor porque yo no soy aquel. Gracias porque tú me protegiste, porque tú me cuidaste y porque tú... O lo miramos, porque los 3 lo miraron. ¿Y qué razonamientos podemos hacer en nuestras mentes? Bíblicos, teológicos, de tiempo, de agenda. No, porque que venga otro. Y yo me imagino, no quiero meterme en la historia ni quiero predicar porque le dije a Yolanda, a los 30 minutos me manda la señal y yo creo que ya se me acabaron los 30 minutos. ¿Cuántos me dan 5 minutos más y termino? Levanten las manos los que me dan 5 minutos. Yolanda, ayúdame a contarlos. 5, 10, 15, 20, 25. Tengo como 2 horas por aquí y por acá. Mire, la gente bajó las manos a las millas. No se preocupe que el avión se va. Pero a la hora de buscar nosotros excusas para no involucrarnos, qué chulita nos quedan las excusas.
de horas, de recursos que no tengo. A lo mejor el que venga detrás, bueno, Dios sabe que yo no tengo tiempo ni para visitar al enfermo, que yo no tengo tiempo ni para el culto de oración, que yo no tengo tiempo para esto. Es decir, Dios me conoce, creyente, no discípulo. Tú quieres que Dios empiece a hacer cosas grandes, nuevas en tu vida. No importa lo que esté pasando en Puerto Rico. Porque el problema del creyente y no del discípulo es que el creyente coge un avión y se va por Orlando pensando que en Orlando allá va a ser más discípulo. Y si usted va por Orlando, va a ser por Orlando, no se preocupe. Lo que estoy diciendo es que el asunto no tiene que ver con las cosas de afuera, sino tiene que ver con las cosas de adentro. Tiene que ver cómo tú las ves, tiene que ver cómo tú las evalúas, tienes que ver cómo tú las crees, tienes que ver cómo tú te involucras en ellas, porque los primeros dos no se involucraron, pero aquel se involucró tanto que el maestro, que es el que está escribiendo la historia, dice que se le tiró encima, lo agajó, lo vio como estaba, le puso ropa, lo curó, lo ayudó. Este es el que está necesitando. Se olvidó de su agenda. Se olvidó de sus prioridades, porque la gente y las personas siempre van a ser más importantes que cualquier cosa. Es más importante que el tiempo, es más importante que la religión, es más importante que lo que sea. La gente, tu esposa, tu esposo, tus hijos, la gente siempre va a ser más importante que las cosas, que los programas. La iglesia que va a salir ahorita. Y el maestro hizo la pregunta con toda intención. ¿Y quién era el prójimo del medio muerto? Se lo invirtió. No, si no se trata de que el que está herido era el prójimo de aquel, no. El prójimo del que está medio muerto. Y el legalista, ¿usted cree que dijo el samaritano? Ni siquiera ni lo mencionó. Le costó. Y dijo, bueno, el que tuvo misericordia con él, vete tú y haz lo mismo. Vete tú y haz lo mismo. Vete tú y haz lo mismo. Esa es la iglesia que el Señor quiere y esos son los discípulos que quieren. Algunos se van para Guinea Ecuatorial, otros se van para Cuba, otros se van para Europa, otros se van para cualquier parte del mundo. Pero no yéndonos lejos que vamos a ser más discípulos. Porque a veces creemos que la misión hay que coger un pasaje, pagarlo bien caro y viajar por un montón de olas y un montón sobre el mar. Y allá la misión está bien lejos, acá no. Eso es falso. Vamos y llevamos las Biblias allá para que se alimenten con las Biblias, porque se están convirtiendo allá. Y le damos un poquito de enseñanza y ellos enseñarnos un montón a nosotros. Para compartir lo que tenemos. Pero la misión está aquí, la misión se queda. ¿O usted cree que, no, los que se van para Guinea Ecuatorial, qué bueno, se fueron para misión, para Guinea Ecuatorial, pero ¿y la tuya? Cuando salgas de aquí. No, esa es la que se queda, esa es la nuestra, esa es la iglesia y esa es la que hacen los discípulos del Señor. Amén. Yo me callo ya porque usted entendió, ¿verdad? ¿Cuántos entendieron? Bien sencillito. Pues si usted entendió, cierre sus ojos que vamos a orar. Oí una historia de un amigo mío de África, justamente. Y en esa historia
de Namibia, había un hombre bien inteligente, bien sabio. Contestaba todas las preguntas. Y dos muchachos dijeron, vamos a tomarle el pelo a este hombre sabio. Vamos a ir hacia él con una pregunta. Vamos a buscar un pájaro pequeño. Y en ese pájaro pequeño, con ese pájaro pequeño vamos a ponerlo en una mano. Y vamos a ir donde ese hombre sabio. Oye, hombre sabio, tenemos un pájaro pequeño en la mano. Ese pájaro, es la pregunta, ¿está vivo o está muerto? Era bien sencillo. Si el hombre sabio decía, está muerto, ellos soltaban el pájaro y el pájaro volaba. Pero si el hombre sabio decía, está vivo, lo tenían en la mano, lo apretaban, lo asfixiaban y lo mataban. Así que hicieron como planificaron. Buscaron el pájaro, lo pusieron en la mano, buscaron al hombre sabio, se pararon frente a él. Oye, hombre sabio, tenemos un pájaro en la mano y tenemos una pregunta. ¿Está vivo o está muerto? Y él miró a los muchachitos de arriba abajo y le contesta, eso depende de ti. Ser creyente o ser discípulo depende de ti. Depende de los pasos que tú estás dando. Ser una iglesia saludable de esperanza depende de ti. Por eso, en esta oración que yo quiero hacer, primero yo quiero ser bien claro. Si hay alguna persona aquí que llegó a este lugar, que llegó porque lo invitaron, que llegó porque no tenía más nada que hacer, o porque quiso acompañar a un pariente, un familiar, un cumplido, pero en este día entiende que Dios lo está llamando para ser un discípulo, que Dios lo está llamando para convertirse en un verdadero discípulo, dejar atrás. A lo mejor has sido un mal creyente, a lo mejor has sido un mal discípulo, o a lo mejor lo has intentado muchas veces y no has podido. Yo quisiera orar por ti. Dame el privilegio y el honor de orar por ti antes de irme a orar por alguien en África. Si esa persona está aquí y dice, yo quiero convertirme en un discípulo del Señor, levanta tu mano porque yo quiero verla donde quiera que esté. Te voy a dar unos segundos para que alces tu mano donde quiera que esté. Y si te la voy a poner difícil, así mismito, que alces tu mano. Porque con tu mano alzada tú estás diciendo, yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero ser un buen discípulo. Yo quiero ser un discípulo. Yo quiero convertirme en un discípulo. Yo quiero que tú me uses, Señor. Yo estoy cansado de la vida que estoy llevando. Yo estoy cansado de estar tomando el control de mi vida. Y yo quiero darte a ti el control de mi vida total. ¿Dónde está esa persona? Si está. Sé que comienza una lucha y una batalla fuertísima. Pero yo voy a esperar aquí. Esa persona está aquí. Esa persona está aquí. Depende de ti. Esa persona está aquí. Si está aquí, le invito a que alce su mano donde quiera que esté. Los hermanos orando, porque se libran batallas fuertísimas, luchas fuertes, cadenas que se están rompiendo. El enemigo trata de apretarlas más
Y dice el enemigo, no, 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 yo no te suelto, yo no te suelto, yo te tengo y te he llevado hasta aquí, yo no te suelto. En el nombre de Jesús se rompen las cadenas y se quiebra todo yugo del enemigo. La iglesia me ayuda a orar. Está esa persona. Tu vida va a empezar a cambiar a partir de este momento. Este culto no era para Guinea Ecuatorial, este culto era para ti. Este culto es para ti. Este culto es para ti. Todo esto lo preparó el Señor para ti. ¿Dónde está esa vida que dice, yo quiero recibir a Jesús, yo quiero reconciliarme con Jesús, yo quiero ser un buen discípulo de Cristo, yo no he sido un buen discípulo? Voy a dar unos segundos más. ¿Dónde está esa persona? Levanta tu mano donde quiera que estés. Gloria al nombre del Señor. Se cierra esta puerta. Todo depende de ti. Todo depende de ti. Tu familia está como está por esas conductas. Tu vida está como está por esas conductas. Todo depende de ti. ¿Quieres salir de aquí diferente? Dale al Señor la entrega de tu corazón y públicamente, delante de todos, porque públicamente el Señor dio su vida por ti en la cruz. Lo hizo público, no se escondió. En este último segundo, ¿habrá alguien que está luchando, que está batallando? Batallando. Aleluya, aleluya. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Muy bien. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahora, vamos al reto que Dios nos ha mandado como iglesia. El reto de llenarnos del amor de Dios para poder impregnar, impactar la comunidad donde Dios nos ha puesto, las familias y a las personas que vamos a partir del fin de este culto. El Señor nos recuerda renovar nuestra misión. Incline su rostro y cierre sus ojos. Y todo aquel que quiera renovar su compromiso misionero, su compromiso con la misión, con la compasión, su compromiso con la sociedad puertorriqueña, su compromiso con los necesitados, su compromiso con su prójimo. No son los hermanos de la iglesia los que nos caen bien, sino son aún nuestros enemigos. Sí, nuestros enemigos. Y que como iglesia podamos nosotros amar aún a nuestros enemigos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque podemos no solamente pensar en Guinea Ecuatorial, sino pensar en nuestro país, en Puerto Rico. Pensar en la gente que sufre. Pensar en los que están heridos. Pensar en los que se han quedado en el camino. Pensar en los enfermos. Señor, que han sido golpeados por enfermedades tan duras, tan difíciles, tan castrantes. Señor, pensar en los que están presos, en los que están en los extranjeros, en los que no tienen para pagar
los impuestos, pensar en los que no tienen empleo, pensar, Señor, en aquellos en los cuales tú quieres que nosotros toquemos. Levante tu manita allí un momentito. Alza tu manita ahí y dile, Señor, que podamos ser discípulos que transforman el mundo. Transformadores de nuestras familias, transformadores de nuestros compañeros de empleo, compañeros de estudios, para nuestros vecinos, que podamos llevar tu palabra, Señor, y abrir nuestras casas como lugares de esperanza. En el nombre poderoso de Cristo, te damos gracias, Señor. Amén y amén.